Bueno, nos encontramos con José Miguel Martínez Castillo. Él es doctorado en Filosofía por la Universidad de Valencia y también ha escrito en algunos periódicos locales de la comunidad, ¿no? El Levante puede ser, Sí, y el Mediterráneo. Mediterráneo no. El Levante y después un periódico de Torrent que se clausuró al inicio de la pandemia porque no habían fondos. Vale. También es profesor de Filosofía, Psicología y Religión en el Colegio Patronato Juventud Obrera. Sí, ¿dónde estamos? Vale, exacto. Bueno, supongo que habrás escuchado hablar sobre la nueva ley CELA, que elimina la asignatura de filosofía para los alumnos de educación secundaria. ¿Te parece a ti que, bueno, esta nueva reforma debería oírse más en las calles? Bueno, debería escucharse porque la educación es el tema principal. El problema es que en España la educación no es el tema principal. Para que un país funcione necesitamos de un buen sistema educativo. El pilar de todo un país es el sistema educativo. La educación es el pilar que sostiene la calidad moral de sus gentes y de la sociedad. Sin embargo, si hiciéramos una encuesta de intereses de los intereses generales de los españoles, estoy seguro que la educación no entraría dentro de sus prioridades. ¿Pero por qué? Porque en la sociedad civil, en la calle, la cultura en España todavía no ocupa un lugar, digamos, prioritario. Y eso se trasluce en los sistemas educativos. Vamos hacia sistemas educativos en España donde, bueno, pues de alguna forma el esfuerzo, ese trabajo, la implicación que toda educación y que toda cultura implica, porque no olvidemos que la cultura y la educación requieren de esfuerzo, de disciplina, de estudio, de tiempo, y todo eso son elementos que los sistemas educativos en España han ido minando y laminando, y eso va en contra de la propia, digamos, educación. Si se eliminan esos elementos, los sistemas educativos son peores. Como bien has dicho, es cierto que la educación requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere también de aprender a gestionar muchas veces la frustración por parte del estudiante. Bueno, una de las cosas que más polémica ha levantado de esta nueva reforma es el hecho de eliminar, por ejemplo, las notas numéricas, de sustituirlas por suficientes, por bien, de, por ejemplo, limitar el número de veces que puede repetir un estudiante. ¿Crees que esto también es una forma de intentar esconder o parchear de alguna manera pues, los datos de los estudiantes españoles en cuanto a absentismo y dar una imagen pues, un poco equivocada al resto de países de la Unión Europea? Yo creo, vamos, en España los datos son tremendos. Yo creo que podríamos decir que los datos son inhumanos en cuestión educativa. Doblamos, triplicamos prácticamente las tasas en abandono escolar. Ahora bien, eso implica que tenemos que, de alguna forma, facilitar al estudiante los títulos. Con eso se maquilla. Esas iniciativas son las que tocan. Yo creo que no. Es decir, siempre se dice, y por parte de la izquierda, y en eso no tenemos que tener miedo, esto tenemos que decirlo, la izquierda siempre dice que los sistemas educativos son fundamentales para igualar. ¿Pero igualar desde dónde? Es decir, las clases más pobres, tú las vas a fortalecer si tienen acceso a un sistema educativo fuerte. Es decir, la igualdad vendrá solo a través de la educación y la cultura. Si descafeinamos la educación, al final una gran parte de personas que van tanto a los colegios públicos y a los colegios, digamos, concertados, vas a hacerles que tengan menos poder. Sin embargo, en los colegios privados, donde se paga y donde se paga una mensualidad, digamos, importante, van a tener acceso a una educación importante. Entonces, la cuestión es, no podemos descafeinar el sistema educativo, no lo podemos descafeinar. Es como hemos dicho antes, es decir, la cultura, la educación requieren de exigencia, de esfuerzo, de implicación y de compromiso. Y poco a poco vemos que cada año, digamos, todas las personas que entramos en una aula, los docentes, vemos que cada vez hay menos nivel. Un elemento que vemos, fundamental y que lo podemos tratar, las dificultades en la comprensión oral y lectora. ¿Y por qué? Porque estamos en un sistema educativo donde solo se requiere, digamos, de comprender, cada vez vamos a sistemas educativos donde lo lúdico tiene que tener cada vez más, digamos, más presencia, pero sin embargo se olvida que cada vez se lee menos y la lectura es la base fundamental de todo sistema educativo. Si no se lee,
no se comprende. Si no se comprende, no se habla bien. Si no se comprende, tampoco te expresas bien. Es decir, el sistema educativo hoy hace aguas por, digamos, razones, digamos, múltiples. Pero lo fundamental es que como se ha eliminado prácticamente el esfuerzo, la educación va a hacer aguas. ¿Y eso a quién va a afectar más? Y vosotros, que siempre sois el portavoz de las clases más desfavorecidas, estos sistemas descafeinados, estos sistemas light, digamos, de moda, a quienes más van a afectar es a las clases más pobres. Ahora, para que una persona, digamos, repita, se van a tener que juntar los astros. Yo repetí segundo de GB, yo. Porque mi madre así no se lo exigió, sino que la tutora y mi madre llegaron a un acuerdo para que yo, porque yo tenía dificultades en hablar, era disléxico, y yo creo que una de las mejores decisiones que mi madre tomó es que yo, ahora la repetición es un estigma, se ha convertido en un estigma, cuando también es, no la única, pero también es, digamos, una herramienta educativa. ¿Crees que esta sustitución de la filosofía por esta nueva asignatura incluye, pues, conceptos como el europeísmo, conceptos como ecofeminismo? Los animales. Exacto. ¿Crees que es una forma de introducir la ideología del gobierno en las aulas? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una distinción. El problema de la nueva ley educativa y de lo que tanto el presidente Sánchez como la ministra Alegría han dicho y han intentado engañar, es que la filosofía se va a dar en España. Claro que la filosofía no desaparece del sistema educativo español, pero de la enseñanza secundaria sí. ¿Y por qué? Y voy a explicarlo. Y esto no es hablar a favor de Vox, porque Vox sí que ha criticado esto y la gente que nos hemos lanzado a decir es que estáis utilizando el argumento de Vox, a mí porque lo utilice Vox o cualquier otro partido, no. La realidad es que los estudiantes que elijan ciclos, que en cuarto de la ESO, en lugar de elegir bachiller, elijan ciclos, habrán superado esa educación secundaria sin presencia alguna de una asignatura llamada filosofía. Y hay que recordar, digamos, a este gobierno y a las autoridades educativas, que hace unos 20 años, 15 años, las personas que llegaban a cuarto de la ESO, más del 60% de los estudiantes elegían el itinerario bachiller. Ahora ese porcentaje, digamos, ha cambiado. Más del 60% hoy de los estudiantes que acaban cuarto de la ESO no se van a bachiller, se van a ciclos. Y por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de este país no va a impartir filosofía. Porque, es cierto, bachiller en primero y segundo se va a impartir, digamos, filosofía. Cuidado, siempre al vaivén de la directriz, digamos, autonómica. Porque sabemos que las transferencias educativas tienen un peso en las autonomías. Aquí en España de cerca del 40 al 50%. Puede dar, por ejemplo, en la comunidad de aquí, filosofía se puede dar en primero 2 horas y en Madrid se puede dar 3 horas. Eso tengámoslo también en cuenta porque una cosa es la directriz ministerial y otra cosa es cuando se traspasa a la autonomía. Pero a lo que veníamos antes. Es cierto, el gobierno ha dicho, sí, pero las autonomías pueden en educación secundaria ofrecer como optativa en cuarto filosofía. Sí, pero tú no la has puesto. Y eso depende del criterio de la autonomía. Es decir, si tú alimentas como obligatoria una filosofía o una ética, las autonomías tienen que asumir esa asignatura. Tú no la pones, tú no la estableces, tú no la estableces con carácter, digamos, obligatorio. Y nos han engañado con una asignatura, yo diría que es una pseudoasignatura, de ética, valores humanos y tal, donde, digámoslo clarísimamente, hay un tufo electoral, hay un tufo, digamos, sanchista, eso hay que decirlo así, totalmente. Es decir, si vemos el índice de las cosas que se dan, que ecofeminismo, que no digo que no sea importante, pero no es filosofía. Europeísmo ¿desde qué tradición? Que es lo que hablábamos antes de la entrevista. ¿Desde qué tradición? Porque hay muchas tradiciones, ¿vale? Después, otra
Tradiciones no precisamente con valores... Claro, otra corriente también que a mí me preocupa últimamente, el animalismo, es decir, que los animales necesitan mucho cuidado, me parece perfecto, pero y las personas también, ¿no? Es decir, si cogemos el índice de esa asignatura, huele a, digamos, a Partido Socialista y parte del Ministerio Montero, pero vamos completísimamente, y esto hay que decirlo, y esto es así. Y hay que recordarles a las autoridades educativas de este país que la filosofía no trata de que yo piense de una determinada forma, o de que tú hagas, o de que tú seas bueno, o de que tú seas mal, o que te influya en tu conducta, no. La filosofía es un saber radical sobre la vida, que nos ayuda a entender y a comprender las preguntas más importantes de la existencia humana. Y esas preguntas se establecen a través de la razón y a través de tu propia, digamos, libertad. Es decir, no hay ni rastro de ninguna asignatura en educación secundaria que tenga un entronque filosófico o que tenga un entronque ético. ¿Por qué? Porque la filosofía es comprender aquello que nos pasa, aquello que hacemos, aquello que somos, pero no aquello que tenemos que ir haciendo o que tenemos que tomar como una vida buena. Eso no digo que no sea, digamos, importante. Eso se puede ver transversalmente en todas las asignaturas, también en la de filosofía, en la vertiente más de la filosofía de la praxis, ¿vale? Que es la filosofía de la acción, pero no como una asignatura donde, digamos, el objetivo es el que es, pues bueno, pues que poco a poco ciertas ideas, ciertos clichés, ciertos dogmas, porque los dogmas no solo se dan en el ámbito, digamos, de creencia religiosa, sino que se dan también en la propia política, ciertos dogmas vayan inoculándose en la sociedad civil y en los estudiantes, en la escuela. Y eso es un peligro, y eso tiene un nombre, eso se llama adoctrinamiento. Claro, porque al final son valores muy, muy fijos, europeísmo, feminismo, y son valores que están en su programa electoral abiertamente, y también, como tú me comentabas antes, al final la filosofía es diálogo y es poner en contraposición diferentes ideas. Si tú impartes europeísmo, pues tendrás que impartir también otras corrientes que se han opuesto a ese europeísmo, que se han impuesto pues a valores animalistas, también un poco voces críticas. Al final es un poco, ¿crees que es también apagar ese espíritu crítico dentro de los estudiantes? Claro, es que aquí hay dos cuestiones que son diferentes pero que se tocan. Tú has dicho europeísmo, es decir, son unos temas que detrás tienen unas connotaciones ideológicas, filosóficas, históricas, que dudo mucho que 1 hora a la semana, o 2, que todavía eso se tiene que determinar, eso se pueda dar, eso se pueda establecer. Es que hay ciertos conceptos. Por ejemplo, analizamos feminismo, un concepto. Claro, feminismo, ¿de qué feminismo estamos hablando? ¿De cuál? ¿Y para qué queremos hablar sobre feminismo en las aulas? ¿De qué feminismo estamos hablando? ¿El feminismo de Butler? ¿O el de Concepción Arenal? ¿De qué feminismo estamos hablando? ¿Y en qué cursos? ¿Y para qué? Claro, la cuestión es que estos temas que son apasionantes, la filosofía lo que puede dar es, digamos, una solidez argumental para entender todos esos temas. Y sin embargo, esas asignaturas se muestran un poco así descafinadas, donde se vierten contenidos para que el alumno sepa por dónde el poder quiere tirar y el poder qué teclas quiere tocar, porque son las corrientes. Es decir, en esas asignaturas los temas son las corrientes de moda de pensamiento que desde ciertos pues poderes fácticos se quiere establecer. Y eso es un problema. Eso es un problema. La filosofía lo que nos ayuda es a analizar y comprender esos problemas y a ser críticos también con esos problemas. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué me pone usted estos temas? ¿Qué hay detrás? ¿Qué intención hay detrás? Es lo que decía Nietzsche, ¿no? Es decir, vamos a sospechar de lo que yo tengo encima de la mesa. Y para eso, él aplicaba lo que llamaba la propia genealogía, veamos esa realidad, ese tema que usted me está haciendo que estudie, ¿de dónde nace? ¿Con qué intenciones nace? Claro, eso es una mentalidad filosófica, eso es lo que tú has dicho, una mentalidad crítica. Y creo que en educación secundaria la mentalidad y la actitud, digamos, crítica
se ha anulado completamente. La única asignatura, o las únicas asignaturas que dan y aportan espíritu crítico al alumnado son las humanidades. Y de ellas, la filosofía y la historia. Y no busque más. Entonces la cuestión es si eliminamos, y además también un poco el tute que le han pegado también a la historia. No podemos eliminar la historia cronológica. No la podemos eliminar. Tenemos que saber situar dónde ha pasado cada, digamos, acontecimiento. ¿Y para qué? Para hacer equiparación, para hacer analogías entre épocas históricas y entre acontecimientos históricos. Y así ser críticos. Pero si no tenemos la cronología, ¿alguien me puede decir cómo se puede dar historia? Y para la filosofía es importante la propia cronología. Es como que intentan implantar una diversidad forzada, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues que es algo evidentísimo, que tú has sacado la ley trans, todo el tema queer, el feminismo. Es decir, hay un puzzle hoy encima de la mesa que la diversidad es importante, claro que sí. La tolerancia es importante, claro que sí. La pluralidad es importante, claro que sí. Pero cuidado también, es decir, tenemos que dejar descubrir que los jóvenes, que nuestra juventud se descubra a ella misma. A mí no me gusta que me digan cómo tengo que ser, o qué tengo que hacer en mi intimidad, o cómo me tengo que acostar en la cama, con quién y con qué forma, ¿no? En eso yo soy muy liberal, en el sentido liberal no económico, ¿no? Sino que yo tengo que descubrir, es decir, yo soy suficientemente maduro para descubrir lo que me beneficia y lo que no. Y no entraremos, ¿no? con aspectos críticos en el feminismo actual, ¿no? Que me parecen, el feminismo tiene que ser. Y no me quiero meter en charcos, ¿no? Pero el feminismo es la pretensión de igualdad radical entre los seres humanos, entre hombres y mujeres. Y nada más. Y olvidarnos de ciertas disputas que hoy están llegando a la escuela. Yo tengo compañeros en la escuela pública que me dicen que en lugar de beneficiar, todo esto está llevando esto no está beneficiando en muchísimos ámbitos. ¿Por qué? Pues porque el puchero mental que se está produciendo en muchos debates que creo que en la escuela no tendrían que estar. ¿Por qué? Porque todavía no están formados para todos esos temas. Porque no hay filosofía. Porque no hay suficientemente crítica. Hay asuntos que no podemos establecerlos, digamos, a nivel de quinto o sexto primaria. O incluso en la ESO. Veo que hablas con mucha contundencia de muchos temas y no siempre es fácil encontrar a profesores que tengan esta valentía a la hora de hablar y de hacer una crítica, pues ya no solo al tema educativo, sino a las políticas del gobierno en general. ¿Por qué crees que muchas veces los profesores esconden estas críticas y crees que existe una censura dentro de los centros a la hora de hablar estos temas? Totalmente. Y yo lo que voy a decir, sé que es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir en la escuela pública, por ejemplo, yo tengo compañeros que trabajan en la escuela pública y sobre ciertos temas no se puede hablar. Porque hoy hay una imposición y un discurso que es el discurso sobre género está arrasando. Pero está arrasando. Y esto, lo que estoy diciendo, no es un discurso incendiario, pero la gente que me escuche. Hay personas que no pueden cuestionar ciertos temas. Y eso es lo más antifilosófico que hay. Nos estamos cargando la crítica. Pero totalmente. Hay personas en la escuela, en la pública, sobre todo, que la escuela pública es fundamental. Yo trabajo en un concertado. Y yo no contrapongo, yo no pongo escuela pública y escuela concertada. Y seguro que en la escuela concertada habrán centros donde habrá cierta censura y que no se pueda hablar de ciertos pues temas. Pero lo que yo conozco en la escuela pública, porque tengo muchos amigos que me lo han dicho, que hay ciertos temas que no se pueden hablar. Y que hay ciertos temas que son los únicos que están, los únicos que se cuelgan. Y que los profesores que dicen o al final, ¿qué actitud se toman? Pues se toman la actitud de no decir nada y pasar. Pero eso no es así. Es decir, la filosofía nace y se fundamenta en un asesinato, en la muerte de Sócrates. Y Sócrates muere por sus ideales. Y Sócrates muere porque la acusación era una acusación doble, porque hablaba de forma impíamente sobre los dioses y porque, digamos, educaba con valores no concordantes con el poder a la juventud. ¿Qué hace el poder? Pues el poder se lo carga. Y de alguna forma hay
ámbitos de poder que están silenciando muchísimas bocas. Muchísimas bocas. Y yo animo a los docentes, a todo el mundo, digamos, a los que nos dedicamos a dar clases, tanto en los centros privados, los concertados y sobre todo en los públicos, que es el 70% de la escuela pública, el 70% de la escuela en la Comunidad Nacional es escuela pública, un 20-25% es vamos, donde estoy yo, en la concertada. Pero animar a todo docente de que tenemos que hablar, es decir, ¿por qué se tienen que censurar ciertos temas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser yo crítico si mi crítica está fundamentada en argumentos? A ver, ¿por qué? ¿Nos hemos planteado la situación de los profesores de digamos, religión en la escuela pública? ¿Nos lo hemos planteado? La gente que lo está pasando mal, la gente que es hasta perseguida por su fe. Cuando el derecho de conciencia, que era el derecho de fe, se establece en el siglo XVII, siglo XVIII como uno de los primeros derechos humanos. Y por gente que luego además hace alarde de defender la libertad. Ahí voy, claro. De defender la libertad de expresión y claro, qué pasa con la libertad de fe también. Ahí va, a mí me gustaría, ¿no? Desde esta entrevista, no sé si va a llegar a muchísima gente. Primero denunciar, y no solo en la escuela pública, en los colegios concertados y en los privados, claro que sí, que en cada centro hay. Yo tengo la gran suerte, y no es por escudarme, que bueno, pues la dirección de este colegio, pues bueno, se encuentra, digamos, tenemos cierto feeling en lo que yo digo y tengo libertad digamos, cátedra. Sé que no puedo hablar de todo, porque no podemos hablar de todo. Ya se ha dado caso de profesores que han sido expulsados de ciertos centros por defender ciertas ideas. Por ejemplo, la del sexo es biológico, o como tú dices, muchas veces tener pues, inclinaciones religiosas. Claro, es decir, según en cada centro, cada, digamos, orientación, pero no tenemos que olvidar que la escuela es única. Que la escuela tiene que formar y que tenemos que alimentar el espíritu crítico. Y tenemos que dar instrumentos para que ellos piensen, para que ellos decidan. Pero nosotros no podemos determinar lo que tienen que ser. Nosotros tenemos que alimentar que ellos tienen que ser personas comprometidas con la democracia. Podemos hablar de la democracia, es otro temón, ¿no? Es otro tema. Pero tenemos que dar instrumentos para que sean personas comprometidas. Pero tienen que ser, sobre todo, pues personas, digamos, abiertas. Yo en clase me cuesta mucho, hay ciertos temas que yo toco con ellos que saltan chispas. Hay una falta de escucha del otro, de la otra persona. Hay un analfabetismo en la escucha. Cada vez es más difícil que ellos escuchen, que ellos discutan ciertos temas. El tema del hombre y la mujer es un tema que saltan chispas. ¿Y por qué? Pues porque se están poniendo sobre la mesa elementos, y esto los partidos políticos lo están utilizando. Es una vergüenza que el feminismo como tal, que es una causa maravillosa, extraordinaria, los partidos políticos estén haciendo política de ello. Es una vergüenza. Y la ciudadanía está al final asumiendo los conceptos, los esquemas y las categorías que los partidos políticos están utilizando sobre este tema. Claro, y es que no tenían suficiente con que esos conceptos feministas muchas veces en la juventud, digamos que se introducen a través de las redes sociales, de la industria de la moda, de la industria musical, que ahora además están tocando algo que tendría que protegerse a capa y espada, como es la educación. A mí eso me parece bastante vergonzoso. Yo creo que los profesores deberíais intentar organizaros de alguna manera y dar una respuesta a esto, ya sea pues profesores de diferentes vertientes ideológicas, da igual, pero que obviamente defiendan una educación que sea objetiva y que sea el alumnado el que al final decida pues cuál va a ser un poco su ideología o su forma de ser, como has dicho tú a lo largo de toda la entrevista. Si queremos una sociedad fuerte, el sistema educativo tiene que cambiar el 100%, de principio a fin. De principio a fin. ¿Crees que ese cambio va a venir de la mano de los partidos políticos que están ahora presentes? Que al final yo creo que cuando llegue el PP, por mucho que se oponga a esta toda ideología progre, como dicen ellos, lo van a dejar como está. Pero es que el Partido Popular aprobó una ley educativa que era la LOMCE, y la LOMCE eliminó la filosofía de cuajo.
No solo en la educación, digamos, secundaria y también en la de bachiller. Y hay que decirlo todo. Hay que criticar aquí, hay que decir cada cual lo que es. Yo sufrí la LOMCE. Yo, bueno, pues pasé de dar filosofía 3 horas en primero y en segundo, y con la LOMCE en primero dar 3 horas, primero era completa, y filosofía en segundo se convirtió en optativa. En optativa, me pasé a tener 10 alumnos, sí, ese año que, bueno, pues corregí menos, pero, es decir, eso no podía ser. Y por no hablar de los muchos recortes que hizo el Partido Popular. Esa es otra, claro. Que aquí llevó a un movimiento estudiantil pues fuertemente reprimido en esta comunidad. Claro, el tema de los recortes, claro, la cuestión en España es ¿qué se invierte? No es lo que se invierte, yo creo que se invierte dinero, el problema es el cómo se invierte. Es la forma. Tú puedes invertir mucho dinero, pero si la forma en que lo inviertes, el modo en el que inviertes ese dinero, no lo inviertes de forma, digamos, adecuada, por mucho dinero que inviertas, ¿y cuánto dinero estamos invirtiendo en otras cosas? Y no se lleva y no se aplica a lo que se aplica. Si vemos el presupuesto, creo, si no me equivoco, creo que estamos hablando de unos 6.000 millones el presupuesto de educación del Ministerio. Si no me equivoco, me puedo equivocar. El otro día, cuando Irene Montero habla de una partida de 20.000 millones en igualdad, 20.000 millones. No hay mayor instrumento de igualdad que la educación. Pero que se invierta bien. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Cuántos chiringuitos estamos manteniendo? ¿Cuánta gente estamos manteniendo? ¿Que no aportan nada? Hay mucho ministerio que... ¿Qué aportan? Sí, aportan el voto. Aportan el voto fijo del voto. ¿El voto fijo? Unos y otros, no estoy solo pensando en el PSOE que ahora está en el poder. Unos y otros. Unos y otros. Porque cuando estamos en la oposición, somos muy críticos con todos los chiringuitos y tal, y cuando vamos y cuando subimos al poder, lo mantenemos. Y en el tema de la educación, llevamos 40 años en un pacto educativo. ¿Me quieren decir ustedes que los hijos de los padres que votan al PSOE, a Podemos, a Vox o al Partido Popular respiran un aire diferente? ¿Van a una escuela diferente? ¿Tienen intereses diferentes? ¿Me lo quiere alguien explicar? Es decir, la educación se ha convertido en una arma arrojadiza. Yo defiendo la concertada, eres del PP. Yo defiendo la escuela pública, eres de izquierdas. Este infantilismo, esto, ¿por qué? Y fíjate, cuando en el Congreso se habla sobre educación, se habla sobre la pública y la concertada como si fueran algo diferente, pues si se complementan. Sobre privado sí, privado no, sobre la segregación, vamos, por sexos, alguna asignatura y poquito más. Pero no se habla de las necesidades educativas. ¿Pero que quién hace las leyes educativas? Los tecnócratas del ministerio, que están en el ministerio, esté el partido que esté. Son los tecnócratas que cada 2 o 3 años argumentan y redactan una nueva ley educativa, que nunca han chafado un aula, ni se han preguntado qué es lo que está pasando en un aula. No se plantean lo que está pasando en el aula, se plantean los niveles de ansiedad, de depresión que hay, se están planteando los jerarcas educativos, los tecnócratas en educación, todo el tema de los trastornos alimentarios que hay hoy en las aulas, que es un producto de la sociedad. ¿Se plantean la relación entre las redes sociales y la educación? ¿Se plantean la falta de atención que cada vez hay más en los centros educativos y en las aulas? ¿Se plantean los niveles de violencia y de, digamos, agresiones? No solo agresiones machistas, no. Que parece que las agresiones solo son, digamos, machistas. Agresiones de, digamos, todo tipo que se están dando en las aulas. ¿Son conscientes de ello? ¿Dónde en la ley, dónde muestra la ley todos estos temas? Digamos, el ausentismo escolar, y a nivel docente, cada vez que los profesores estamos, vamos, a la intemperie. Y hay diferencia, ¿tú notas diferencia entre los profesores que entran de nueva generación a los profesores más veteranos?
Pues yo creo, mira, yo creo que esto es como decir que los burros vuelan, ¿no? Es decir, pues no sé, todos los españoles somos unos vagos y nos gustan los toros. Las generalizaciones, como todo, es muy difícil, es injusta. Hay de todo. Yo he visto profesores jóvenes que quieren comerse el mundo con una motivación a tope. Yo tengo aquí, en mi centro educativo, pues tengo compañeros y compañeras que tienen 60 años y que tienen la misma ilusión que entraron, desde que entraron con 25 años, gente joven que viene para ganar un sueldo y salirse, y gente con 60 años que está quemada. Como última pregunta, me gustaría ya aludir un poco al estudiantado. Bueno, yo he sido una persona que también se ha criado en conflictividad estudiantil y en movimientos estudiantiles. Ahora veo que hay mucha pasividad política por parte de los estudiantes, muy poca inquietud y ganas de interesarse por la política, o al menos más allá de estos dogmas que hablábamos, y de moverse más allá de las redes sociales. También veo que es un poco la época del activismo cibernético, ¿no? Me gustaría saber si tú crees que los estudiantes deberían empezar a moverse otra vez, y si es así, ¿por qué crees que han dejado de moverse los estudiantes como hacían antaño, con huelgas estudiantiles pues tan directas contra el gobierno? Vamos, la pregunta que tú me acabas de hacer podría estar horas. Vamos a ver, con lo que está pasando, pero no solo el tema de la juventud, ¿realmente pensamos que es normal que con lo que está pasando, con lo que este gobierno, con las leyes que se están aprobando, con la subida de precios que no afecta a la gente rica, a la gente con más, digamos, recursos, afecta a la gente de clase media y a la gente con menos, digamos, recursos? Que no haya gente que no se tire a la calle, que la gente esté callada con todo lo que está pasando en este país, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que se está haciendo, con todo lo que se está, digamos, aprobando, que la gente no salga a la calle, que la gente no diga nada. No solo es la propia juventud, es la sociedad civil. Hoy, las redes sociales, que no estoy criticándolas, no las estoy demonizando, pero las tenemos que comprender lo que tenemos entre las manos. Hoy estamos ante generaciones, hay de todo, ¿eh? Yo tengo alumnado con gente comprometida, gente con intereses, gente responsable, esto siempre lo vas a encontrar, pero está ese tufillo que nos evita también ir a las particularidades, donde hemos creado una sociedad con muchas comodidades. Las redes sociales, puedes accionar, puedes hacer cualquier cosa estando, digamos, tú parado. Y ahora lo que es el compromiso social, la calle, el sedentarismo cada vez es mucho mayor. Con el móvil puedo hacerlo todo, pero olvidándome que el móvil no es la vida real. Pero la vida real está donde hay dolor, donde hay sufrimiento, está en la calle. Está donde la juventud de la historia siempre ha estado. Y ahora no está. Y no sé, yo no voy a decir, yo no voy a profetizar. Yo no soy Nostradamus. No sé lo que va a pasar en un futuro. No lo sé. Yo soy optimista. Soy muy optimista con la juventud actual. Esto también es políticamente incorrecto. Porque es el futuro de la sociedad. Creo que la juventud actual tiene una sensibilidad diferente a otras generaciones, también porque están viviendo otras experiencias. Yo veo y me entusiasma alumnado que yo tenía, alumnos y alumnas que yo tenía en segundo bachillerato, que hicieron un bachiller normal y sin embargo ahora están haciendo carreras y se están proyectando socialmente. Ni van a aparecer, ¿por qué? Porque no venden. Y eso es un problema. Pero ahí tenemos la gente como vosotros, y os doy la enhorabuena, todos estos medios, estas iniciativas que tenéis, todo lo que habéis hecho, pues eso es lo que tiene que... Eso es una gota de agua, pero eso es una gotita en el océano, pero ella es una gotita. Y si sumáramos esas gotas, crearíamos un mar, y de ese mar iríamos a un océano. Y por lo tanto, la esperanza la tengo en ti. Y estoy seguro que detrás de ti también hay otra gente. ¿Por qué tú has dado el salto y por qué no solo te has acostumbrado? ¿Por qué no solo te conformas en estudiar químicas, verdad? Sino que quieres ir un poquito más allá. Pues muchas gracias, José Miguel. La verdad es que estas últimas palabras me han emocionado bastante. Estoy segura de que, bueno, vas a calar en todos tus estudiantes este espíritu crítico, aunque pues las reformas educativas sean las que sean. Y nada,
Si en cualquier momento quieres tener nuestro espacio en nuestro periódico, nosotros estaremos encantados de volverte a invitar. Pues nada, que sepáis que estoy siempre a vuestra disposición. Muchas gracias y muchísimo amor. Nunca podemos perder la esperanza. Muchas gracias.